Hace más de 2400 años, en medio de una era marcada por el caos y la ambición desmedida, un hombre llamado Zhuangzi descubrió la verdadera razón por la cual hoy te sientes agotado incluso antes de que empiece tu jornada laboral. Seguramente has escuchado términos modernos como agotamiento crónico o fatiga mental, pero este sabio antiguo lo definía de una forma mucho más profunda. Él decía que el estrés no es más que el resultado de perder nuestra esencia al intentar encajar en lo que el mundo nos exige. Zhuangzi observaba que las personas corren tras metas externas con tanta desesperación que terminan por secar su propia fuente de vida, como si intentaran encender una lámpara que ya no tiene aceite en su interior. Él no te diría que te esfuerces más, ni que busques una nueva aplicación de productividad para organizar mejor tu caos. Al contrario, su consejo principal sería que dejes de golpear el hueso. Esta es una de las metáforas más poderosas de su filosofía y representa ese momento exacto en el que intentas forzar una situación, un proyecto o una relación laboral que simplemente no fluye. Al hacerlo, desgastas tu energía vital hasta quedar vacío, igual que un cuchillo que pierde su filo al chocar constantemente contra lo que es duro y rígido. En este video, vamos a revelar una tecnología mental olvidada que te permitirá navegar por las presiones de tu trabajo sin que tu espíritu se desafile, enseñándote a recuperar el control de tu vida, no a través de la fuerza bruta, sino a través del silencio y la fluidez del Wu Wei. La trampa del esfuerzo agotador. Seguramente conoces esa sensación, una lista de pendientes que nunca termina, la presión en el pecho antes de abrir el correo electrónico y esa voz interna que te dice que, si no te esfuerzas más, te quedarás atrás. Nos han enseñado que la vida es una lucha constante y que el éxito es el premio para quienes más se sacrifican. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar que, quizás, es ese mismo esfuerzo desesperado el que te está impidiendo avanzar? El maestro Zhuangzi decía que cuando intentamos controlar cada detalle de nuestro entorno laboral, nos volvemos como un nadador que pelea contra una corriente poderosa. Gastamos toda nuestra energía solo para mantenernos en el mismo lugar, terminando el día con el cuerpo tenso y la mente agotada. Aquí, en Mente en Paz, no te ofreceremos trucos rápidos de productividad ni frases motivacionales que se olvidan en 5 minutos. Lo que buscamos es recuperar la claridad mental que el ruido del mundo te ha robado. En este espacio creemos que no hay atajos, sino procesos. Y el primer paso de ese proceso es entender que tu valor no depende de cuánta presión puedas soportar. Hoy vamos a explorar cómo el camino del Wu Wei puede transformar tu relación con el trabajo, pasando de la resistencia al flujo. Porque cuando dejas de pelear contra la realidad y empiezas a entender su ritmo natural, descubres que es posible ser profundamente efectivo sin tener que destruir tu salud emocional en el intento. El arte de conservar el filo. Para entender cómo dejar de sufrir por el trabajo, debemos observar la historia de un hombre que realizaba una tarea física agotadora, pero lo hacía con la elegancia de un bailarín. Zhuangzi nos cuenta sobre el maestro cocinero Ding, un hombre cuya labor consistía en desarmar estructuras anatómicas complejas. Él utilizaba el mismo cuchillo durante 19 años, sin haber tenido que afilarlo ni una sola vez. Cuando le preguntaron cómo era posible que su herramienta se mantuviera tan perfecta después de miles de cortes, él respondió algo que debería ser la base de nuestra vida profesional. Los cocineros comunes golpean los huesos y las articulaciones, desgastando su filo cada mes porque intentan cortar a través de la resistencia. Yo, en cambio, busco los espacios vacíos. Donde las piezas se unen, siempre hay un pequeño hueco, una apertura natural. Yo simplemente dejo que mi cuchillo juegue en esos espacios.
Como mi cuchillo no tiene grosor y entra en el vacío, tiene todo el lugar del mundo para moverse sin esfuerzo. Esta es la lección más importante que puedes aplicar mañana mismo en tu escritorio. El estrés laboral que sientes es el resultado de golpear el hueso de la realidad. Golpeamos el hueso cuando intentamos forzar una venta con alguien que no quiere comprar, cuando desgastamos horas discutiendo con un compañero que no está dispuesto a escuchar, o cuando nos exigimos una perfección imposible en una tarea que requiere paciencia. Conservar el filo de tu mente significa identificar dónde están las líneas de menor resistencia en tu jornada. No se trata de trabajar menos o de ser perezoso, sino de trabajar con sabiduría profunda, moviéndote por los huecos naturales de tus proyectos y dejando de pelear contra lo que no puedes cambiar. Si hoy te sientes desafilado, sin energía y con un cansancio que el sueño no repara, es una señal clara de que estás chocando contra las partes duras de tu entorno, en lugar de buscar el espacio libre por donde fluir. Aprender a mirar con el espíritu, y no solo con los ojos, como decía el maestro cocinero, significa usar tu intuición para detectar cuándo es el momento de actuar y cuándo es mejor esperar. Cuando dejas de empujar aquello que está cerrado y aprendes a deslizarte por las aperturas que la situación ya te ofrece, el trabajo deja de ser una carga que te consume y se convierte en una práctica de equilibrio. Tu mente, al igual que ese cuchillo milenario, puede atravesar los desafíos más complejos y salir de ellos tan afilada y brillante como cuando empezaste el día. El silencio de la voluntad. Para soltar la presión de forma definitiva, el maestro Zhuangzi nos propone una práctica radical que él llamó el ayuno de la mente. Normalmente, cuando escuchas la palabra ayuno, piensas en dejar de comer alimentos físicos para limpiar el cuerpo. Pero en este contexto, se trata de algo mucho más profundo. Se trata de dejar de alimentar nuestra voluntad rígida y nuestras expectativas obsesivas. El gran problema de entrar a la oficina con una mente llena de planes perfectos es que cualquier pequeño cambio, cualquier imprevisto o crítica nos genera una angustia insoportable. Cuando tu mente está demasiado llena de lo que debería ser, no queda espacio para ver lo que la situación realmente es. Zhuangzi nos invita a escuchar con la energía vital en lugar de hacerlo solo con los oídos o con el intelecto. En el mundo moderno, esto significa aprender a entrar a una reunión de alta presión o enfrentar un conflicto difícil sin esa armadura de prejuicios y miedos que siempre llevamos puesta. Al vaciar tu voluntad de la necesidad de tener siempre la razón o de controlar el resultado, te conviertes en un contenedor receptivo. Es como si te volvieras transparente. Cuando dejas de proyectar tus miedos sobre tus tareas, la presión del entorno no tiene un lugar sólido donde golpear y simplemente te atraviesa sin dañarte. Esta técnica no se trata de volverse indiferente o pasivo, sino de alcanzar un estado de disponibilidad total. Al practicar este vacío mental, permites que los problemas se resuelvan por su propia lógica interna, interviniendo tú solo en el momento preciso y con el mínimo esfuerzo necesario. Es el arte de estar presente sin estar tenso. Imagina la libertad de enfrentar tu bandeja de entrada o una fecha de entrega límite sabiendo que puedes mantener tu centro intacto, permitiendo que las soluciones aparezcan naturalmente en lugar de intentar fabricarlas a base de pura fuerza de voluntad y agotamiento. La fortaleza de lo inservible. Zhuangzi nos regala una de las lecciones más contraintuitivas y liberadoras para sobrevivir al mundo moderno, el valor de ser inútil. Él contaba la historia de un árbol gigantesco, lleno de nudos y con ramas tan retorcidas que ningún carpintero quería tocarlo. Su madera no servía para construir barcos, ni vigas, ni muebles finos. Para los hombres de negocios de la época, ese árbol no tenía ningún valor. Era, a sus ojos, un fracaso de la naturaleza.
Sin embargo, precisamente por no ser útil para el sistema, nadie lo cortó. Mientras los árboles rectos y de madera preciosa eran talados jóvenes para convertirse en herramientas ajenas, el árbol retorcido seguía creciendo durante siglos, ofreciendo una sombra inmensa y manteniendo su esencia intacta. En nuestra cultura laboral actual, se nos presiona constantemente para ser la herramienta perfecta. Queremos ser el empleado más eficiente, el más productivo y el más disponible. Pero hay una trampa peligrosa en esa búsqueda. Si te dejas convertir en la herramienta ideal para los demás, el sistema te usará hasta que te rompas o te desgastes por completo. El estrés laboral muchas veces nace de ese miedo a no ser lo suficientemente útiles o valiosos para la empresa. Zhuangzi nos enseña que cultivar una parte de nosotros que sea inservible para las demandas del mercado es, en realidad, nuestra mayor protección. Es decir, mantener un espacio sagrado en tu interior, un talento o un tiempo que no está a la venta y que nadie puede explotar. Aprender a ser inútil bajo esta filosofía no significa dejar de ser responsable o trabajar mal. Significa establecer límites claros para que el trabajo no devore tu identidad. Significa entender que tu valor como ser humano es independiente de tu productividad trimestral. Al proteger esa parte de ti que no sirve a los intereses de otros, te vuelves como ese árbol milenario, imposible de talar y capaz de crecer con una fortaleza que los demás no pueden comprender. Cuando dejas de intentar ser la madera perfecta para el carpintero, finalmente tienes la libertad de ser tú mismo y conservar tu energía vital para lo que realmente importa. La integración. Ser un humano de verdad. Después de recorrer estas enseñanzas, podrías preguntarte, ¿cómo se ve esto en la práctica? Zhuangzi nos habla de un ideal llamado el humano genuino. No se trata de un superhombre, ni de alguien que nunca comete errores, sino de una persona que ha aprendido a no usar su mente para pelear contra la realidad. El humano genuino es aquel que puede estar en medio de una oficina ruidosa, con entregas pendientes y teléfonos sonando, pero cuya respiración sigue siendo profunda y tranquila. Mientras la mayoría de nosotros respiramos desde la garganta cuando estamos estresados, de forma corta y agitada, el sabio respira desde lo más profundo de su ser, manteniendo una estabilidad que nada externo puede sacudir. Zhuangzi utilizaba una expresión fascinante: galopar mientras está sentado. Esto describe perfectamente lo que muchos de nosotros necesitamos hoy. Significa que, aunque tu cuerpo y tu intelecto estén moviéndose rápido para cumplir con tus tareas, tu centro permanece inmóvil. Es la capacidad de estar activo sin estar ansioso. Un humano genuino no desperdicia energía arrepintiéndose de los errores del pasado, ni angustiándose por el bono del próximo trimestre. Simplemente responde a lo que tiene enfrente con la claridad de un espejo. Cuando dejas de luchar contra lo que no puedes controlar, toda esa energía que antes gastabas en el estrés se libera y se convierte en una presencia poderosa y efectiva. Finalmente, el esplendor sombrío. Esta es la habilidad de brillar en tu trabajo y ser excelente en lo que haces, pero sin quemarte en el proceso. Es un resplandor que no deslumbra ni lastima, porque nace de la moderación y el equilibrio. Al integrar el Wu Wei en tu vida, dejas de ser una víctima de tu agenda para convertirte en el arquitecto de tu propia calma. Ser un humano de verdad en el mundo laboral actual no significa ser el más rápido, sino ser el más fluido, aquel que sabe cuándo avanzar, cuándo detenerse y, sobre todo, cómo mantener su luz encendida sin permitir que la presión del mundo la apague. Tu cansancio no es falta de sueño, es exceso de resistencia. El sistema no te está rompiendo. Tú te estás rompiendo al intentar ser la herramienta perfecta para un mundo que nunca tendrá suficiente de ti.
El estrés laboral no es una medalla de honor ni una prueba de tu valor. Es la señal de que estás golpeando el hueso en lugar de buscar el vacío. Mañana, cuando cruces esa puerta o abras tu computadora, no busques ser el más rápido ni el más productivo. Busca ser el más fluido. Porque el éxito real no es una recompensa al sacrificio, es el resultado natural de haber recuperado tu centro. Si estás listo para dejar de pelear contra la corriente y empezar a vivir desde la claridad, escribe la palabra fluir en los comentarios. Suscríbete ahora para no perderte el próximo paso en este camino hacia una mente en paz. El mundo no va a detenerse, pero tú puedes aprender a caminar en silencio en medio de la tormenta. Nos vemos en el próximo video.